buenas tardes y muchísimas gracias por asistir a este ciclo de conferencias en el RIDEA. Se trata de la tercera conferencia del ciclo dedicado a la memoria e identidad en el Camino de Santiago, que está marcado en los actos conmemorativos del año Jacobeo 2021, en el que colaboran el propio RIDEA, en cuya casa nos encontramos y se celebran las conferencias, también la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo del Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo. Esta tarde tenemos el placer de contar con la profesora María Josefa Sanz Fuentes, que juega en casa, a quien agradecemos muchísimo su colaboración, las dos coordinadoras de este ciclo, que es la profesora María Álvarez, aquí presente, y yo misma. Aunque María Josefa no necesita presentación, y mucho menos en el RIDEA, quisiera comentar muy brevemente su trayectoria profesional e investigadora, sobre todo porque una buena parte de esa trayectoria se centró y se centra en el Camino de Santiago en sus múltiples variantes. María Josefa Sanz inició su carrera académica como doctora en Historia por la Universidad de Sevilla y la culminó como catedrática de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Oviedo. Ocupó por el camino diversos cargos de gestión en instituciones del máximo prestigio científico en su especialidad, siendo, por ejemplo, secretaria adjunta de la Comisión Internacional de Diplomática adscrita a la UNESCO. Es miembro de número de este Real Instituto de Estudios Asturianos, en el que ingresó con un discurso precisamente sobre el Hospital de San Juan de Oviedo y desde hace unos años es cronista oficial de Avilés. Durante su larga carrera participó en numerosos congresos nacionales e internacionales en su área de conocimiento, con investigaciones referidas tanto a la Edad Media como a la Edad Moderna, y especialmente en lo relativo a los distintos itinerarios de las rutas jacobeas, sobre todo por Asturias. Fue miembro fundadora de la Asociación Asturleonesa de Amigos del Camino de Santiago desde 1992 y colabora desde su inicio con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Asturgalaica del Interior y de la Asturjacobea de Avilés, colaborando además frecuentemente en las revistas en todas ellas. Asimismo, María Josefa Sanz es miembro de las asociaciones jacobeas de Valencia, Navarra y Guipúzcoa, y en 2017 ingresó en la Academia Xacobea, constituida como Centro de Estudios de la Orden de Santiago. Fue responsable del equipo de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias para la identificación y documentación de los principales itinerarios jacobeos asturianos en la década de 1990. En relación con ellos consiguieron la Declaración de Vic y se publicó la Topoguía del Camino Asturiano de la Costa. Coordinó además, junto con Juan Ignacio Ruiz de la Peña, los dos congresos realizados en Oviedo sobre peregrinaciones a San Salvador de Oviedo y la peregrinación Santiago de Compostela. Y fue responsable de la celebración en Oviedo, en el año 1993, del tercer Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas, el primero celebrado fuera del ámbito del Camino francés y que impulsó diversos itinerarios jacobeos desde múltiples puntos de la península ibérica. Colaboró en la obtención de la marca de Patrimonio de la Humanidad para los Caminos del Norte, además de coordinar numerosos ciclos de conferencias sobre el camino y publicar una serie de trabajos referentes al jubileo ovetense de la Santa Cruz, entre otras muchas aportaciones dentro del perfil investigador en el Camino de Santiago. Y ya para terminar, como peregrina, tiene una larga trayectoria personal. Ha hecho el camino primitivo y parte del Camino de la Costa por Asturias, acompañando a niños y jóvenes y amigos y muchísimas personas, seguramente algunas aquí presentes. 3 veces ha peregrinado desde León hasta Oviedo para ganar el jubileo de la Cruz. Ha realizado el Camino mozárabe desde Salamanca hasta Santiago y el Camino francés desde Saint-Jean-Pied-de-Port y tramos de distintos itinerarios, como por ejemplo el Camí de Levant desde Valencia y algunas etapas del Camino primitivo. Sin más, yo creo que este es un currículum que desde luego pone de manifiesto su vinculación y su gran conocimiento del Camino de Santiago. Por lo tanto, creo que lo mejor es que le cedamos estos próximos minutos para que nos hable de santas, peregrinas y hospitaleras en el Camino de Santiago. Muchísimas gracias, María Josefa, y cuando quieras. Muchas gracias, Isabel, por tus palabras, por ese currículum santiaguero, que claro, no puedo decir que es mentira, es verdad. Es verdad porque el Camino de Santiago se convirtió muy pronto en algo esencial en mi vida, pero ahora tengo que dar gracias a Isabel y a María por haberme facilitado el contribuir un poco a esta reunión que, vinculada a un proyecto de investigación potente al cual están adscritas, incluye a esta casa, que siento tan mía, al Principado de Asturias y a la universidad en la que tantos años trabajé. Es un tema el que planteo hoy que no es nuevo para mí. Sí fue nuevo en su momento. Es cierto que yo, cuando empecé a trabajar sobre el Camino de Santiago, trabajé sobre todo en la identificación de itinerarios.
identificación de caminos, búsqueda de documentación para localizar el paso, cartografía, con un grupo de 6-7 compañeros, algunos de los cuales están aquí hoy, y el tema de la mujer en el camino se me presentó de una manera involuntaria. Entonces, cuando allá por el año 97, no existía todavía mucha fijación en el tema de estudios de la mujer, pero desde Galicia se me brindó la oportunidad de hacer este trabajo para una reunión que había de un grupo de mujeres campesinas que se celebraba cerca de Coles, en donde participaban personas de Canarias, de León, de la zona de Margatería. Bueno, yo los desafíos me gustan, no lo voy a negar. Y sobre todo, si quien me lo pedía era Segundo Vázquez Portomeñe, un gran maestro, un buen amigo, y le dije que sí. Y yo en aquel momento no conocía ningún trabajo específico sobre las mujeres en el Camino de Santiago. Sí había leído, como hemos leído todos, como digo siempre, la Biblia del Camino, a Lacarra, a Uría y a Vázquez de Parga, y había visto hechos de mujer allí, pero me lancé y monté un primer esquema que allí lo comuniqué verbalmente, pero que luego acabó viendo... se vio impreso porque 1997 en Coles, en Orense, 1998 en unas jornadas de estudio celebradas en Infiesto que coordinó Andrés Martínez Vega, el subdirector de esta casa, y que al año siguiente, en el año 99, vio la luz impreso. Poco después me enteré de que se había defendido una tesis en la Universidad de Santiago de Compostela sobre ese tema, pero que no había tenido apenas difusión. De hecho, había sido una tirada muy corta y volvió a reeditarse el año 2000. La cuestión es que cuando me planteé cómo íbamos a encontrar, qué iba a encontrarme yo respecto a las mujeres en el camino, pronto me vino a la memoria pues 3 posibilidades. Una, que era clarísima, eran las advocaciones femeninas en el camino. Otra, que también era bastante traída desde el punto de vista literario, como veremos, que eran las mujeres peregrinas, y por último una que estaba mucho más cerca de lo que yo solía trabajar. Mi trabajo esencial son los documentos, yo soy diplomatista, pues entonces, ¿cómo aparecían las mujeres en los documentos? Pues como fundadoras de hospitales, como hospitaleras, como cuidadoras, bueno, y allí me fui. De tal manera que cuando Isabel y María me propusieron trabajar en ello, dije, bueno, sí, y además es algo que no es que os vaya a decir lo mismo que dije el año 97, porque una vez que tiene uno montado, y a mí por lo menos me ocurre, una vez que tiene uno montado un esquema, un tinglao, pues va recogiendo datos, rellenando, corrigiendo, y de lo que voy a hablar hoy tiene bastante que ver con lo que hablé el año 97, pero hay muchísimas cosas nuevas que espero que poco a poco se vayan ampliando. Tal y como viene en el programa, de lo primero que voy a hablar era de las santas, de las advocaciones sagradas femeninas en el camino. Y claro, la primera advocación femenina que encontramos en el camino es, vamos a ponerla vamos a ver después qué importancia allá se va con otra, es la de Santa María. ¿Por qué es Santa María? Lo que tenemos en pantalla es Santa María Mater Christi, la Virgen que estaba en la capilla del hospital de Mater Christi de Tineo, uno de los más famosos hospitales de Asturias, que duró mucho tiempo esta desamortización y que luego pasó a la iglesia, al pórtico de la iglesia y luego al museo. Hay una tradición, y hoy vamos a tener que hablar mucho de estas tradiciones, de los textos apócrifos, en la cual se dice que el credo no fue una oración creada unitariamente, sino que cada uno de los apóstoles redactó un versículo del credo, y que a Santiago el Mayor le correspondió él y nació de Santa María Virgen. De ahí que Mater Christi sea una advocación que está en el camino. Como digo, encontramos esta, para mí muy querida, y para todos los asturianos, Mater Christi de Tineo, la tenemos al lado, pero en el cartel tenemos hasta otra, Santa María de Villasirga, también la Virgen Madre, la Virgen con el niño sentado en el regazo, que tanta historia... He tenido que recortar mucho, porque claro, aquí empezamos a hablar de Santa María Villasirga, de los milagros en el Camino de Santiago, de los milagros de Santa María, y da para una conferencia Santa María Villasirga para una o para dos. Pero no solamente son en imágenes
conocidas, como puede ser Villasirga en el Camino Francés, como puede ser Mater Christi Tineo, sino hay otra vocación, que es la Virgen de la Esperanza, la Virgen de la O, es la madre esperando el momento del parto, y aquí la tenemos en la Valesquida. De acuerdo que la Valesquida, la Esperanza, no era un hospital de peregrinos, era un hospital de una serie de trabajadores de los sastres, de una cofradía de sastres. Pero sí sabemos, en cambio, que en un momento determinado en la Valesquida se acogieron peregrinos, sobre todo peregrinas. Y, por ejemplo, en Saído Oviedo hay otra, en Malneira, a la salida de Granda del Salime, antes de llegar a Castro, que la iglesia, que no es parroquia, Malneira no tiene parroquia, es también Santa María de la O. Luego ya a partir de ahí la infinitud de iglesias que llevan, de capillas en el camino, Santa María de los Remedios, Santa María del Socorro, continuamente en apoyo del caminante, y todos lo conocemos. Pero quien le gana, en cierto sentido, es su madre. La segunda advocación potentísima en el Camino de Santiago es Santa Ana. ¿Y Santa Ana por qué? Porque bueno, pues es muy fácil. Aquí está lo que lo explica. Yo recuerdo la primera vez que me encontré con esta imagen de la Santa Parentela en un catálogo de una exposición que se celebró en el año 2000 en Bélgica, sobre el Camino de Santiago, y el tema otra vez, los evangelios apócrifos. Todos hemos oído hablar de las Marías. Santa Ana se casó 3 veces. Santa Ana tuvo 3 hijas. La mayor, María Salomé, se casa con Saloma, es es la madre, aquí la tenemos, Ana, Saloma y María Salomé. María Cleofé se casa con Cleo y también tiene unos hijos. ¿Pero quiénes son los hijos? El hijo de María Salomé es Santiago, el mayor. Y aquí tenemos a su padre con la concha en el sombrero y al niño ya con el bordón, ya siendo, si no fuera porque no es española esta obra, sino que esta obra es una obra alemana, que es danesa o del norte de Alemania, se conserva en un museo de Copenhague, ya nos sale un Santiago a caballo de su propio bordón, pero con el sombrero, con la pera, con la bolsa, con el sombrero. Y claro, en el otro lado, aquí está su hermano Juan, y en el otro lado es que María Cleofás es la madre de Santiago el Menor. De Santiago el Menor, de alguien que está ahora muchísimo de moda, de Judas Tadeo. Es la madre de Simón el Celote y es la madre de José Justo. 1, 2, 3 y 4 niños. Está toda la familia. Ana, sus 3 hijas, sus 3 maridos, sus 3 yernos. Santa Parentela. Santa Parentela, que la vamos a encontrar, pasamos de escultura, nos vamos a pintura, en este caso estamos en un cuadro flamenco, que es interesante porque estaba en una zona, en un entorno totalmente femenino, un beguinaje. Esto estaba en el beguinaje principal de Lovaina. En este caso sí hay algo preferente, que es que destacan a María por encima de sus hermanas, vuelve a estar a Ana con Joaquín, pero aquí están las otras hijas, y lo que ocurre aquí, Santiago le dan más importancia a Juan que a Santiago, que está aquí muy chiquitito, pero también con su sombrero. Yo nunca me había fijado en esto. Luego empecé a buscar datos en España, y empecé a encontrarlos. Y bueno, por no traer demasiados, traje 2. Este es también un cuadro flamenco, pero que lo que vayáis mucho a Santiago y se os ocurra pasar por el Museo de las Peregrinaciones, está allí. Es también, en este caso, más recortado, está Ana, las 3 Marías, los niños y otra vez Santiago con su bordón y su sombrero. O sea, la presencia de Ana en este caso no es como abuela de Cristo, sino como abuela de Santiago. O este otro, ya barroco, Guerrera el Viejo, lo que pasa es que es un cuadro, pertenecía a un convento de Sevilla, Santa Inés. No sabemos por qué se vendió, porque Santa Inés nunca se desamortizó. Sigue vivo. Desde su fundación en el siglo XIV, ese monasterio sigue vivo. Ahora está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Y lo recortaron. No es que yo haya recortado la foto. Es que el cuadro está así. Lo recortaron y al pobre Santiago, otra vez, Juan está un poquito de protagonista, pero Santiago está aquí asomado y en el puño se le ve parte del bordón. Entonces, esta Santa Ana, que tiene como justificación el estar en
en la vida del Camino de Santiago el ser la abuela del protagonista, nos la vamos a encontrar, de nuevo acudimos a Tineo. Dentro del Museo de Arte Sacro de Tineo hay esta Santana preciosa, del siglo XIII-XIV, sentada. Santana es la sabiduría, es la serenidad. Santana con el libro. Y por si acaso nos pudiéramos equivocar, el artista dejó abajo bien claro a qué santa quería representar. O tenemos esta tan traída y llevada que había veces, ya sé que es que lo llaman así, la Santana triple. No, es Santana trono, porque no son tres Santanas, son Santana, la Virgen y el Niño. Aquí en Asturias tenemos un par de ellas francamente buenas, una está en el museo de la iglesia y la encontramos también a lo largo del camino. Pero no solo como imágenes. Advocaciones y fiestas. Avilés. Bueno, ¿a qué trae aquí la iglesia de San Tomás de Canterbury? La vieja, la románica. Pues sencillamente porque la fiesta grande, y yo nací a 50 metros de esta iglesia, la fiesta grande de esta parroquia, que ahora no es esta, es la nueva, la neogótica, no es el pobre Santo Tomás de Canterbury, que es el 29 de diciembre, sino que se cogió una segunda fiesta. ¿Qué fiesta? Santa Ana. Y Santa Ana se sigue dando hasta hoy día ahí, en pleno camino de la costa. Y Santa Ana tiene su danza prima particular, con lo cual es una devoción totalmente expandida, totalmente popular, que en Avilés está muy arraigada. Pero seguimos al camino del interior. Esta es la capilla de Santa Ana, aneja al Hospital de Peregrinos de Jarrio, en Coaña. Hospital y la capilla de Santa Ana. Hoy el hospital es una casa de labranza, la capilla está ahí con su advocación. O tiramos un poquito más y podríamos decir que Santa Ana en Llanes, Santa Ana en Ribadesella, Santa Ana en Montarés, avistando todo el camino de la costa. Santa Ana, un continuum en el camino. Por esa razón de que Santa Ana, según los evangelios apócrifos, es abuela de Santiago el Mayor y como tal protege. Pasamos ya de santas del camino a mujeres peregrinas. Es cierto que para localizarlas al principio solo podíamos contar, y seguimos en mucho de ello así, con fuentes narrativas, con crónicas de viaje, fuentes literarias, y siempre hay que tener en cuenta que ese tipo de fuentes no son como los documentos, que son preterintencionales, que cuando uno escribe un documento no sabe que eso va a servir para hacer historia, sino que el que está escribiendo sobre estas figuras lo está haciendo normalmente para darles brillo, para enaltecerlas. De ahí que nos sea mucho más fácil, al principio de las peregrinaciones, obtener noticias de peregrinas importantes, de personas de la alta nobleza, de reinas, que no de peregrinas populares. ¿Por qué? Porque quienes tienen crónicas, quienes tienen historia, son estas grandes mujeres. O son también, veremos, mujeres que aparecen en la literatura como autoras o como objeto de ella. Esta que tenéis delante es la imagen de la primera mujer que tenemos datada perfectamente como peregrina a Santiago. Es Santa Ingrid de Skanningen, una sueca. Santa Ingrid formaba parte de una familia muy potente. En Suecia hay que tener en cuenta, por ejemplo, dos de sus hermanos pertenecían a la orden teutónica y era una orden totalmente elitista en aquel momento. Es una mujer a la cual, por cuestiones familiares y de propio estatus social de la nobleza, la obligan a casarse. Se casa con un hombre también muy importante, se conoce como Sir Sige, no sé más, pero sí es cierto que después de enviudar, ella va a llevar una vida completamente distinta a la que llevara hasta el momento. ¿En qué sentido? En el sentido de que, animada por un fraile dominico, es gracioso, las dos peregrinas suecas que tenemos, detrás de las dos está un dominico. Hay un fraile que se conoce hasta el nombre de él,
Pedro de Dacia, ella va y peregrina a Tierra Santa. Esta es una pintura mural en el monasterio que fundó a su vuelta, porque aquí está representado el fraile, está ella, y dice que van con ella sus 2 hermanas, y sus 3 hermanas, y que la acompañaron otro grupo de mujeres. Tanto ella como la siguiente que vamos a ver, peregrinaron, hicieron las 3 grandes peregrinaciones: Jerusalén, Roma y Santiago. Pero es a la vuelta de Santiago cuando Ingrid funda el primer convento dominico en Suecia. E ingresa en ese convento y es priora en ese convento. Y sabemos, por los relatos de viajes que hay, de toda su peregrinación, pero ya son algo posteriores, recreados sobre la memoria de la misma. La segunda, volvemos a Suecia. En este caso, Santa Brígida, Santa Birgitta, Birgitta Birgersdotter, Suecia, emparentada con Ingrid. El padre de Birgitta era pariente segundo de la madre de Ingrid. Esta sí pertenecía a la otra de nobleza, pero esta sí estaba emparentada con la casa real sueca. Así todo, en este caso ella peregrina con su marido. Peregrina con su marido, Ulf Gunnarsson, y es también impulsada por un fraile dominico, por lo que viene, era un español, viene sobre todo a Santiago. Es Alfonso Pecha, y sabemos, por la relación que hace el propio Alfonso y por otras que se hacen en Suecia, cómo hizo el viaje. Lo que todos sabemos más o menos que es que las de muy al norte, los peregrinos de muy al norte, vienen en barco, no directamente a Santiago, esos después, de Bristol hacia Santiago, pero los que vienen de Suecia vienen costeando, llegan más o menos a la altura de La Rochelle, de Burdeos, se bajan y siguen el camino vía terrestre. No a pie, pero sí vía terrestre. Este es un grabado en madera que se conserva en una iglesia de Bohemia, y aquí tenemos a Brigitta también con el báculo, lleva la cruz de Jerusalén, de la otra peregrinación, y aquí la venera. Se identifica, porque el báculo podía ser, se identifica con ella. Y tenemos, por ejemplo, esta pieza, perdón por la foto, pero se me disparó el flash, se me dobló la hoja del libro, todo, pero me pareció interesante y fue el único modo que tuve de encontrarla, también en uno de los catálogos de peregrinaciones, que son Santa Brígida y Santiago. Los dos pertenecientes son restos de un antiguo retablo, son madera no policromada, como pueden ver, y son de un taller de Múnich. Es de Erasmus Glaser, 1502, y está en el Museo Nacional de Múnich. Santiago y Santa Brígida. Pasando, cambiando ya, yéndonos un poco más tarde, estas peregrinan en el siglo XIV, de finales de bisagra del siglo XIV, del siglo XIV al siglo XV, tenemos a una mujer culta inglesa, Margery Kempe, famosísima porque es tenida por una de las mejores escritoras de espiritualidad de la Inglaterra de su tiempo. Y ella sí que escribió, aquí la tenemos en una bonita miniatura, precisamente escribiendo, su libro, que ha sido publicado con el nombre de El libro de Margery Kempe, y que está considerada como la primera autobiografía en lengua inglesa. Es una crónica de sus peregrinaciones, y volvemos a encontrarnos que hace las 3, a Tierra Santa, a Roma, a varios santuarios europeos, y ya en 1417 llega a Santiago, y en este caso sí, vía directa, embarca en Bristol, de Bristol a La Coruña, y de La Coruña a Santiago, el famoso camino inglés. A la vuelta también funda una especie de monasterio, pero como hay una relación, mujeres potentes, cultas, y quizá el contrapunto a esto, nos vamos a encontrar otra peregrina literaria muy famosa y que es una invención. Es la famosa viuda de Bath, de uno de los cuentos de Canterbury de Chaucer. Es una viuda deslenguada, criticona, que habla de por qué se peregrina
casi desprecia a los peregrinos, pero ella acaba peregrinando. Y la verdad, merece la pena buscarse los cuentos de Canterbury, buscarse el cuento de la viuda de Bath y pasarse un buen rato. Pero quizá de todas estas mujeres importantes, la más famosa y la más querida por cercanía y por todo lo que sabemos de ella, porque esta sí que está, aparte de literariamente documentada, también aparte de documentos, es la reina Isabel de Portugal. Isabel de Portugal, hija de un rey de Aragón, de Pedro III de Aragón, mujer del famoso rey Don Dinís de Portugal, enviuda en 1325 y a los 6 meses de enviudar viene a Santiago de Compostela. Tenemos noticias de ella de todos los datos posibles. La cronística, lo que tenemos aquí delante, es un códice de la genealogía de los reyes de Portugal, escrito por Simón Bermúdez, iluminado por Antonio de Holanda, que hoy está en la British Library, y en donde aparece ella como figura central. Ella es la gran cuidadora, la gran mujer que practica la misericordia. No pude ampliar más. Es la clásica mujer, hay un milagro que dice que está repartiendo pan a los pobres y en los brazos se encuentra que en vez de pan tiene rosas. Pero lo más bonito de esta página es que nos documenta cómo viajó ella desde Portugal hasta Santiago, y lo tiene en lo que en codicología llamamos el corte de cola y el corte de gotera, en el margen inferior y en el margen lateral. Aquí tenemos, en el corte de cola, abajo, nos cuenta la crónica que ella, claro, no vino andando desde Coimbra hasta Santiago, pero ella sí, cuando llegó a Omilladoiro, a 1 milla de Santiago, bajó, se supone que vendría en la clásica carreta adecuada para viajes de mujeres importantes, se bajó, se calzó sus sandalias, se vistió con un traje adecuado, va como con un traje marrón, coge el bastón, el sombrero, se tiñe por la corona y llega a Santiago. Va acompañada de una mujer, otra mujer que probablemente podría ser porque ella acaba también viviendo en un convento de clarisas y ahí está enterrada. Puede que sea la abadesa quien la acompaña, también con su báculo, y alrededor lleva a toda su corte vestidos de peregrinos, el sombrero, la concha, la capelina, todo. Llega a Santiago, en donde está la iglesia marcada con la venera, los bordones, la puerta de la iglesia, y una vez dentro la recibe el arzobispo, que era en aquel momento don Berenguer de Landoire. Entonces tenemos aquí, es una iglesia muy idealizada, está hecha por un holandés, quiere decir que el tipo de gótico que estamos viendo aquí, bueno, es un románico pseudogótico muy curioso, un altar con la imagen de Santiago, una imagen de Santiago no la que vemos ahora, sino una imagen completa, pedestre, pero sí, libro, báculo, y ella llega y ofrece, se arrodilla ante don Berenguer y le ofrece su corona. Ella entrega la corona que queda para el tesoro de la catedral, y don Berenguer dice la historia, la crónica de don Berenguer de Landoire, que le entrega un báculo y otra vez está la pera, o sea, la esportilla, perdón, la esportilla de la mochila, la bolsa colgada y el báculo, que es el símbolo del peregrino, es lo que se bendice antes de salir el peregrino. Entonces aquí es por donde tenemos por primera vez una peregrinación documentada con imágenes. O sea, hubo, podríamos decir, perdónenme la fotografía del hecho. Pero, digo yo, interviene el arte y la arqueología. Doña Isabel se muere en Santa Clara la Vieja, en Coimbra, al lado del río Mondego. Le hacen este precioso sepulcro, pero ella en el sepulcro se hace representar con el báculo y con la pera, con la bolsa. Cuando en un momento determinado se abre el sepulcro para ver si había sido violentado en algún momento, porque hubo que trasladar este convento, estaba al lado del Mondego, riada tras riada, lo trasladan a todo lo alto, a una montaña altísima, allá era un convento barroco enorme, pero se llevaron el cenotafio completo.
Cuando lo abren, se encuentran con que al lado de los restos de Isabel de Portugal está este báculo. El báculo que le había regalado don Berenguer de Landoire. Por eso digo que historia, arte, porque el cenotafio, la verdad es que los portugueses tenían un gusto especial para hacer estos túmulos funerarios, y el báculo que allí se conserva. Nosotros somos más pobres, pero tenemos la primera mujer, y perdonad porque es una redundancia, documentada documentalmente. Resulta que manejando los documentos del monasterio de San Vicente, hay un documento que empieza con un preámbulo, un relato, porque es que en un momento determinado, en el año 1192, nos dice el documento, llega a Oviedo doña Urraca Fernández, Domna Predives et Nobilis. El escribano era laico, primero el muy rica y después el noble, ¿no? Mujer muy rica y noble. El documento dice hija del conde don Fernando. Bueno, bendito internet. Porque busca conde don Fernando, por ejemplo, el conde don Fernando de Galicia. Porque antes, yo recuerdo que intenté buscarlo en mi época, y condes don Fernando de Galicia me salían unos pocos, pero ajustando la época resulta que es hija ni más ni menos que de Fernando Pérez de Traba. Este señor era uno de las manos eficientes del emperador Alfonso VII. Y de la mejor familia, la familia más poderosa en aquel momento en Galicia, los Traba. Bueno, y está casada también con un hombre miles curialísimos, un caballero de la curia del rey también, que se llamaba Juan Arias de Bubal. Bueno, esta buena señora, el 1 de agosto de 1192, llega a Galecia Veniens Obetu. Viniendo de Galicia, llega a Oviedo. Visita la Cámara Santa y además dice por qué lo hace. Causa peregrinationis, orationis et devocionis. Aquí tenemos la primera peregrina a la Cámara Santa en 1192, viniendo lo que ahora quieren llamar el camino de regreso. Para ella no fue ningún camino de regreso, fue camino de ida. Ella venía, su dirección era de Galicia de acá, pero no porque hubiera ido a Galicia a ver a Santiago, sino que venía directamente a Oviedo a las reliquias de la Cámara Santa. Y estando aquí, dotó unos bienes, y en ese documento nos quedó recogida su genealogía, la categoría que tenía, la categoría de su marido, y certificando taxativamente que no venía por diversión, venía a peregrinar. Causa peregrinaciones, oraciones y devociones. La siguiente que tenemos documentada es Oria. Bueno, documentada. Oria la endemoniada, que viene a Oviedo. ¿Quién es Oria la endemoniada? Es una chiquilla que el diablo, es un relato muy bonito que está en el manuscrito, un manuscrito en Cambrai, en el norte de Francia. El norte de Francia y el sur de Bélgica son un nido de informaciones para la peregrinación a Oviedo impresionante. Tanto Cambrai como Valenciennes tienen cofradías, tienen hospitales de peregrinos, están en la ruta que viene de Bruselas a París y de París sigue hacia aquí. Bueno, es algo increíble. Pues esta chiquilla la roba el diablo de su casa y luego acaba dejándola en un monasterio de Aragón. Piensa uno que a lo mejor por la fecha y tal podría ser San Juan de la Peña, así arriba. No sabemos cuál. Dice, la deja en un monasterio de Aragón. Pero la chiquilla, pues bueno, quedó poseída por el maligno y aquello no había quien hiciera carrera de ella. Con lo cual le dice que la única solución, le dice el abad del monasterio en el que está, es que peregrine, que vaya a peregrinar y que a lo largo del camino ella encontrará la solución a su mal, que acabará liberándose de la carga del demonio. Entonces, a los 17 años, emprende su peregrinación desde esa abadía, y también es muy gráfico, dice, cumque dictum esset, tan pronto como se lo dijo, sumta pera el báculo, aquí tenemos otra vez el báculo y la bolsa, peregre profecta est apud santum salvatorem. Ella eligió San Salvador, no eligió Santiago. Es otra que elige San Salvador. Y llega aquí y bueno, pasa de todo. Lo que pasa, esta también otra cuestión divertidísima de leer, ¿no? Porque
Hay un pobre sacerdote que está diciendo misa, cuando se da cuenta está volando, el altar, que es un altar de estos, un tríptico, se abre y cierra las puertas, todo lo que se puedan imaginar. Hasta un momento determinado, sí, bajan la cruz de los ángeles, la bajan al altar, y delante de la cruz, ella se queda tranquila, y es el milagro. Hay un estudio muy bonito que publicó, el texto está publicado en la obra de Uría, pero luego hizo un estudio muy bonito Emiliano Fernández Ballina, en uno de los congresos a los que nos invitaba don Agustín de archiveros de la Iglesia. Emiliano Fernández Ballina, en el que se hizo en Santiago de Compostela precisamente, llevó el estudio del caso del milagro de Oria, un estudio precioso, filológico, histórico, muy muy bonito, de los que apetece leer, la verdad. ¿Y cómo peregrinaba la mujer? ¿Sola? ¿En compañía? Las imágenes que tenemos son todas de mujeres en compañía. Sabemos que a partir del reinado hay una ley de Felipe II que prohíbe a las mujeres ir solas a no ser que sean de edad mayor. Ella dice con autoridad. Si no, una mujer joven tiene que ir con su marido, o si va con otra mujer, tiene que ser con una mujer de autoridad. Y así vamos viendo. Lo que pasa es que esto se nos sale de fecha, se nos va a la edad moderna. En las notas de peregrinación que tenemos, que se conservan del Hospital de San Juan de Oviedo, empezamos a ver pasar dos mujeres, muchas de ellas vascas. Dos mujeres vascas que van a Santiago, que vienen de Santiago, dos de ellos. Aquí está la ley. Pero si no, encontramos este caso. A mí este caso, la verdad es que me encanta, por un tema, es el grupo familiar. Grupo familiar, niño, padre, madre, padre con el báculo, la madre también con el báculo, la bolsa, la pera, y el padre con algo muy importante, un mazo. ¿Por qué lleva un mazo? El arte en el camino. ¿Cuántos masones? ¿Cuántos arquitectos? ¿Cuántas personas que trabajaron en iglesias del camino hacían el camino ganándose la vida? Y aquí, esta es una catedral pequeñita. Cuando se construyó la catedral del Burgo de San Donino, ahora es Fidenza, está relativamente cerca de Parma. Y este grupo a mí, la verdad, lo cogí porque me gusta muchísimo. Y la cuestión es eso, que van con niños muy pequeños. Van con niños muy pequeños. Esta es de principios del siglo XVI, esta imagen. Pero tenemos esta otra. Esta es una escultura en azabache de Santiago, que se encuentra en el Museo de la Catedral de Ávila. Y aquí tenemos el marido, su buen báculo, y la mujer es la que está elevando las manos a Dios, él con su capelina, ella también, capelina de peregrina, pero el pelo cubierto, lleva una especie de toca. Una mujer que con el cabello al aire en aquel momento, igual que la anterior, llevaba también su buena envoltura de cabeza. O tenemos quizá el caso más conocido, que es otro grupo familiar, el milagro. Esto es una aleluya. Esto es el milagro de, nosotros decimos el Santo Domingo de la Calzada, canto la gallina después de asada. Pero si vais a Europa, en toda Europa se le conoce como el milagro del colgado descolgado. En Francia, el pendí de pendí. Es una aleluya probablemente de las que alguien iba relatando y señalando los famosos cartones de ciego, los carteles de ciego que van contando la historia según va, para que la gente vea la imagen según va relatando. Bueno, empieza con el martirio de Santiago degollado, y entonces ya empieza la historia de padre, madre e hijo que llegan a una posada. A mí me hacía mucha gracia esto cuando vi la cama, los tres en la misma cama, los tres báculos. ¿Quién de nosotros los mayores, cuando éramos pequeños, íbamos muchos nietos a casa de los abuelos, nos acaba haciendo cama redonda, ¿no? Tres nietos o dos para arriba. Bueno, pues aquí los tres en su cama, y es cuando al día siguiente van a marchar, los denuncian porque el chico le sacan de la mochila que ha robado una copa de plata de la fonda, ¿no? Al chico lo cuelgan, lo condenan, los padres dicen, ¿qué hacemos? Siguen caminando. En este caso él lleva una esportilla, lleva una mochila. Y cuando vuelven de Santiago, de peregrinar, mirad un detalle, cuando van a Santiago no llevan la concha. Cuando vienen de Santiago, traen la concha. Ahora todos salimos de nuestra casa con la concha colgando. La concha se gana. Se gana cuando llegas a Santiago y luego te la traes. Y este señor de la aleluya, que vuelvo a decir, es tardía, es algo del siglo, del finales del XIV. Está hecha en madera, es alemana también.
Se encuentran que el hijo está vivo porque está Santiago sujetándolo de tal manera que no se ahoga. Y aquí tenemos a Santiago con su aureola sujetando. Total, que se va el padre al juez y le dice que mi hijo está vivo. Y es cuando el juez le dice, bueno, tan vivo como este pato que me voy a comer. Aquí decimos una gallina y pintaron, son patos, ¿verdad? Salieron los patos y acaba la historia, como debe ser, con los posaderos colgados y el gran milagro. Bueno, tenemos grupo familiar caminando. Y un grupo familiar que nos trata bien para ver cómo es, cómo visten las mujeres en el camino. Estamos viendo a los hombres que van a media pierna, las mujeres no. Falda abajo, cabeza cubierta, si es cierto que llevan su sombrero, que llevan también, se ve un poco, no sabe la toca si es una capa o una capelina, porque para saber cómo vestían las mujeres en el camino, sí tenemos un poco más de noticia en la Edad Media, por una cuestión. Pues te quedas abierto. Cuando una peregrina, un peregrino cualquiera, hombre o mujer, moría en un hospital, si venían en grupo familiar, sus bienes se los llevaba la familia. Pero si no, se producía lo que se llama el expolio, que ahora tiene es la clásica palabra que ha perdido su carácter primigenio y ha quedado con un carácter peyorativo. ¡Oh, han hecho un expolio! No, esto es los bienes, y entre los bienes empieza a aparecer ropa. Por ejemplo, esta peregrina anónima que muere en Oviedo es la que muere, que os decía antes, en el hospital de la Valesquida. Muere en 1479. ¿Qué llevaba? Una jaqueta, un corpiño con mangas, una saya, una barjuleta. La barjuleta es la mochila. La busqué en el diccionario antiguo, hice una bolsa que llevas a la espalda, sujeta con cordeles y tal. Y otras menudencias, lo que iba más una saya blanca y otra vieja rota. Los canónigos de Oviedo, el notario del Cabildo Catedral de Oviedo apuntaba en las actas el despojo perfectamente. Las otras, en este caso es anónima, no da el nombre, dice una peregrina. Estas otras son, y ya tuve que cogerlos del siglo XVI, en el Hospital de Santiago sí se recogían con todo detalle, con todo cuidado, nombres, procedencias. Yo aminoré, recogí los datos solamente que podía interesarnos. Aparece una Catalina González, procedente de Sevilla, hábito de sarga parda con su esclavina. Esta sí que venía de peregrina, como nosotros pensamos que venían las peregrinas, ¿no? Porque la otra nos lo va a echar abajo completamente. Entonces, sarga, un tejido de lana bastante flojito. Entonces llevaba el hábito y la esclavina. Una saya amarilla traída y unas botinas. Ahí va bien calzada. Y la de abajo es la que nos rompe todos los esquemas, porque bueno, no, es que tenía fondo de maleta, ¿no? Catalina Martínez, viuda de Bastiano de Sante, platero de Madrid, una persona ya rica, un hábito de jerga, como la otra, sarga, jerga. Pero luego trae una saya colorada y un manteo verde. O sea que esta se nos viste ya bastante colorida. Esta 1580. Aparte de eso, bueno, hemos visto, vamos a ver la interpretación de estas vestimentas en imágenes. Por ejemplo, lo que tenemos aquí es una Virgen peregrina, barroca, es de José Gambino, un escultor barroco muy potente, en Galicia, ahora está en el Museo de Pontevedra, en Pontevedra. Es una Virgen peregrina y la tenemos, estaba vestida poco elegante, saya, jaqueta, pero lleva la esclavina en forma de manto, con las dos conchas, el sombrero de peregrina, con una concha y un báculo pequeño, y el báculo con el tratamiento de la pequeña calabaza de bebida. O tenemos ya la interpretación en imagen de vestir, que esto no es una virgen, es un niño Jesús, pero bueno, el hábito nos puede servir también para... Es un niño Jesús que está en el Museo de Santa María de Carrión de los Condes. Entonces tenemos que lo principal es el chambergo, la esclavina, la pera y el báculo. Eso lo lleva todo peregrino que se tenga por ello. Y nos falta ahora tocar el último tema, que es el tema de las hospitaleras, de las cuidadoras. Bueno, tenemos dos tipos, que incluso pueden mezclarse entre los dos.
Unas son las encargadas de cuidar los hospitales, los albergues, otras son fundadoras de albergues. Esto que tenemos aquí es la primera noticia de una mujer que se hace cargo de un hospital de peregrinos. Esta es la ermita de Santa María de Pontón. Estamos en todo lo alto del puerto de Pontón, ¿no? Pues en el siglo XII, a principios del siglo XII, en 1129, la encargada de llevar este albergue de peregrinos es María Andrés. María Andrés, nos dice el documento. Lo sabemos porque Alfonso VII, famoso emperador, le da, porque mantenga bien ese albergue y cuide de los pobres transeúntes peregrinos que pasen por allí, le da unas exenciones muy buenas. Le dice que le quita todo apetito, o sea, que era todos los impuestos especiales que ponía el rey. Había un impuesto general, pero había especiales. El pedido se acaba convirtiendo en obligatorio cada 3 años. Le quita también la fonsadera y el portático. No pagar portático, pero ¿qué es la fonsadera? Los hijos de esta mujer no iban a ir al ejército. Con lo cual ella podía estar ahí cuidando el albergue de peregrinos. Sus hijos le ayudaban a marcar el camino. Mantenía la ganadería y a los chicos no se les tocaba a nadie. Pero había que tener humor, ¿eh? En el Alto de Pontón, a principios del siglo XII, si ahora en cuanto hay una nevada nos ponemos nerviosos, y apenas hay nevadas. La siguiente, en este caso, nos vamos a... bueno, pero un poco hay una que no, creo que no la metí, pero le voy a hablar de ella. No, vuelvo atrás. Esta acabé no metiendo la ficha. Hay otro caso de una mujer asturiana que funda en el siglo XII un hospital. Se llamaba María Ordóñez. Y funda el hospital, dicen, junto al río Seco. Vamos, el río Seco es un afluente del Nora que llega al lado de Pola de Siero. O sea que probablemente es el origen de esa alberguería posterior de Pola de Siero tan famosa. Esta mujer, María Ordóñez, lo que ocurre, como les ocurrió a otros muchos fundadores, hombres y mujeres, es que crean con toda su buena voluntad, porque ella dice que es un hospital propris manibus funditus, deo adiuvante populavit, que he hecho con mis propias manos, con la ayuda de Dios lo poblé. ¿Qué quiere decir que lo poblé? No que lo llenó de peregrinos, sino que le dio cosas con las cuales poder mantenerse. O sea que no solamente hizo el hospital, sino que lo dotó probablemente un par de vacas, un campo, una huerta. Bueno, pues al final ella no lo pudo mantener y sabemos de esta historia porque se lo donó a San Vicente de Oviedo, al monasterio de San Vicente. Y el documento está en el fondo del monasterio de San Vicente. La siguiente referencia, aquí tenemos el Hospital de San Juan. Es un grabado de Parcerisa que todos conocemos. Pero de este Hospital de San Juan, todos sabemos que tras la visita a Oviedo, la apertura de Arca Santa, Alfonso VI acaba regalándole al Cabildo Catedral su famoso Palacio Francisco, ese palacio para que hicieran él un albergue para los otra vez pobres y peregrinos. Tenemos esa noticia y la siguiente noticia que tenemos, que es la que nos lleva hacia la presencia de la mujer, es el Hospital de San Juan, ya fundado, y el Hospital de San Juan al que el 31 de diciembre de 1300 un obispo, que se llama Juan, le da unas ordenanzas. Son las primeras ordenanzas que tenemos del Hospital de San Juan. Entonces, en esas ordenanzas da toda una estructura, habla de los canónigos que van a vivir en las casitas que hay delante de la puerta del albergue del Hospital de Peregrinos, de cómo se va a mantener, el dinero que le da lo evalúa en raciones, las raciones que cobraban los canónigos, tantas raciones por uno, tantas por otro. Habla de un administrador del hospital, pero habla también de que en el hospital va a haber una mulier bone fame que in ipso hospitale debe facere residenciam, o sea, debe vivir en el hospital, mujer de buena fama, y de ipsius proventibus, de estas rentas que les van a dar, peregrinis et infirmis pauperibus necesaria ministrare, administrar lo necesario a los peregrinos pobres y a los pobres que estén allí. Y digo que me llama la atención porque cuando después aparecen unas segundas ordenanzas que encontré fragmentarias en la Catedral de Oviedo, en un sitio que había documentación variada, que no se había sabido cómo colocar,
son de Don Gutiérrez de Toledo, o sea, quiere decir que estamos en el último cuarto del siglo XIV. Pues no aparece por ninguna parte una figura de la mujer en el Hospital de San Juan. Yo quiero creer que es que son fragmentarias, pero es que precisamente la parte en la que se describe la atención a los peregrinos, la presencia de administradores, las cuentas, cómo hay que rendir las cuentas, cómo hay que tener el hospital surtido de una cosa, perdón, iba a decir tan femenina y ahora me van a tirar piedras como las sábanas, ¿no? Están allí, y en cambio la presencia de la mujer no. Yo no sé si es que se eliminó la presencia de la mujer y se mantuvo solamente la atención a través de hospitaleros y no de hospitaleras. Este hospital, como sabéis, estuvo ahí bastante tiempo, pero desapareció. De su fábrica medieval nos quedan hoy a la vista dos pequeñas portadas góticas chiquititas que están, mira, una hora en lo que era un taller de tapicería, que es albergue de peregrinos ahora. Y la otra da al lado de la imprenta Quirogas, ¿no? Y claro, lo único que nos queda, lo único que quedaba, el recuerdo que se pudo hacer cuando se hicieron por parte de la Academia de Bellas Artes los monumentos arquitectónicos de España, una especie de cuadernillos, pues aquí tenemos recogidas 3 de las columnas con los capiteles del Hospital de San Juan, y aquí está la portada, que esto yo no sé si existe, pero esto sí, está en manos de particulares. La portada de la iglesia del Hospital de San Juan. Lo que pasa que el hospital ha quedado poquísima documentación. Ojalá tuviéramos nosotros para el Hospital de San Juan la documentación que hay para el Hospital de Reyes Católicos de Santiago o el Hospital de Burgos, el del Rey de Burgos, que ahí hay de todo. Aunque es fragmentaria, vuelvo a decir, don Juan Uría rescató esta lista de peregrinos, peregrinas. Estamos, pero son muy tardíos, vamos ya a siglo XIX, XIX, XVIII, siglo XIX. Luego don Melquiades Cabal recogió también otra pequeña relación. Vamos enterándonos de dónde venían, cómo pasaban, y lo demás pues seguimos esperando lo que tantos. Y es que en estos fondos de las catedrales, que en muchas ocasiones yo no estoy echando en absoluto contra los canónigos archiveros, es que están superados. Y sobre todo las bibliotecas. El día que estén todas las bibliotecas de las catedrales y todos los fondos descritos pieza por pieza, vamos a llevarnos más de una sorpresa. Porque yo me la llevé en una catedral. Cuando yo hice la tesis, terminé la tesis mía en Écija, era de la Edad Media, y ya no había nada más. Pero uno que varios del siglo XVIII, y como tenía 4 horas hasta que me salía el autobús para Sevilla, tiré del varios del siglo XVIII, y según lo cojo y miro el borde, digo yo, uy, aquí hay papel medieval. Y había 40 y tantos documentos medievales embutidos con otros del siglo XVIII. Y que los catalogó por la primera hoja. Entonces, esperemos que algún día podamos encontrar algo más del Hospital de San Juan. Y ya, para rematar, vamos a hacerlo en el límite del camino primitivo, ya en la provincia de Lugo, pero recordando que hasta el año 1955 esto era diócesis de Oviedo. Esta es la iglesia de Fonfría. Fonfría es el primer pueblo que hay nada más pasar el acebo. El puerto del Acebo es el que separa Asturias de Lugo. Bajas el puerto del Acebo hacia la provincia de Lugo y te encuentras Fonfría. Bueno, pues ahí una asturiana, Fonfría, Aldonza Rodríguez de Ibias, funda un hospital. Funda un hospital también con protección de los reyes, que también la declaran exenta, en este caso de pago de alcabala y demás, pero funda un hospital y la casa se conserva. Lo que ocurre que por no recurrir a quien tenía que recurrir, es el que tiene fotos de todo esto, es lo de siempre. Nos encontramos las casas de los hospitales muy cerca de las capillas o de las iglesias, y como eran buenas casas y sólidas, han acabado siendo casas de labranza. Está la casa del Hospital de Fonfría. Y aquí tendríamos un caso, ¿cuántos hospitales de Fonfría hay por ahí? Porque una fuente fría le viene muy bien al peregrino para beber, para descansar y para recuperarse. Y con esto doy por terminada mi charla diciendo que hay muchísimo todavía por hacer, que vamos a encontrar más, que no he podido leer todo lo que hubiera querido de estas vidas de peregrinas, porque no hay tiempo para todo. Pero algo que empezó, como os dije, de un desafío,
de bueno, pues sí, lo hago porque tengo que hacértelo, porque no te puedo fallar, pues se ha acabado convirtiendo en una de mis carpetas de recogida de material y de reconstrucción. Muchas gracias. Muchísimas gracias a María José por esta maravillosa conferencia, que bueno, estuvo activa hasta el final y la verdad que es siempre muy ameno escucharla y yo creo que tenemos unos minutos para dar un turno de intervenciones o observaciones, preguntas sobre tantas cuestiones que nos fue repasando, iconográficas, de culto, de advocación, de género, por supuesto, ¿no? La historia de género que ahora está tan de moda y tan trabajada, ¿no? Pues hay personas pioneras que desde hace mucho tiempo trabajan en ella. A mí me quedaría, bueno, porque claro, soy historiadora del arte y tengo ahí mis debilidades, con el báculo de Isabel de Portugal, que me pareció maravilloso, ¿no? Abrir ese sepulcro, claro, sí. Es una maravilla. Al báculo de Santiago de la puerta de... Sí, de la puerta de la catedral, sí, es una maravilla. Apareció dentro del sepulcro, dentro, como ajuar. Es ajuar funerario. ¿Sabes? Estaba dentro, o sea, afuera está el que está tallado con ella, pero al abrir el sepulcro ahí se encuentra el fuera. Muchas veces la imagen de fuera, la efigie de los yacentes, está reproduciendo la forma de sepultarlos, con los mismos ajuares y la ropa, la vestimenta. Es muy interesante que se haya vestido de esta manera también, en lugar de haber elegido otro tipo de ropa, ¿no? Es un tema que me interesa mucho por cuestiones iconográficas. Yo creo que a lo mejor se lleva un chasco, porque pensaría que una reina se había hecho enterrar con la corona, pero ella llevó vida monástica, vida monjil, después de la viudez, después del viaje a Santiago, Santa Clara de Coimbra, y de ahí no sé. Y así se quiso enterrar, claro. ¿Alguna observación? Sí. Quería preguntar una cosa, es que al hilo completamente de lo que dijiste y estoy todavía procesando porque nos diste una cantidad de información curiosa, es que siempre me llamó la atención que precisamente lo que comentabas de que en los hospitales de peregrinos siempre se habla de hospitaleros, pero es curioso que al hilo de lo que tú comentas, que además yo es una cosa en la que pensé siempre, se habla de hospitaleros y a veces la tradición incluye a los hijos de los hospitaleros. ¿Y con quién hicieron esos hijos? Vamos a ver, hay un momento en que ser hospitalero acaba siendo una profesión. Eso. Lo acaba siendo. Y te ayuda, pues esto, a criar a tus hijos. Sobre todo en hospitales que están en lugares apartados. El hospitalero vive con su familia. Claro. Vive con su familia. A mí lo que me llama, por eso hay muchos. Y bueno, todo el trabajo que hizo Ana de los Tollos sobre los hospitales, el de Luarca, sobre los hospitales de Tineo, de Pola de Allande, aparecen las familias de hospitaleros. Es raro, me llama la atención que esta María Andrés, en aquella época estuviera allí en la pica de un monte, atendiendo y a Gonza de Irias lo mismo, que va a un sitio, pero a Gonza de Irias, bueno, allá para allá, porque de nieve allá se va el acebo con pontón, más o menos. Pero sí, hay muchas familias de hospitaleros. Y es más, incluso en documentos notariales te encuentras de que como el hospitalero es una persona que es de la vecindad, que a lo mejor está de hospitalero, ¿qué te digo yo? Vamos a poner por decir, en un hospital en el de Borres, el hospital de Borres, pero resulta que él no es de Borres, él tiene hacienda al lado de Borres en una parroquia, y estás viendo por una parte cómo administra y cómo con permiso del patronato, porque cada hospital tiene un patrono, puede ser un ayuntamiento, puede ser un convento, un monasterio, para enajenar cualquier bien tiene que tener permiso, pero en cambio está dando tiempo negociando con sus fincas que son suyas propias, con esas puede, y lo hace. Y es lógico, los de montaña, como todos los hospitales de montaña tienen la misma, recuerdo el trabajo de Leitariegos, el padre, que lo de siempre, marcar el camino, tocar la campana en días de niebla, marcar el camino cuando hay nieve. Ahí hace falta hombres y hombres fuertes. Y otra vez lo mismo, está el privilegio de Leitariegos, en el cual se les declara exentos de toda una serie de pagas a la monarquía para mantener abierto el camino y para mantenerlo
orientados a los peregrinos, porque peregrinos venían por todos los caminos. Y otra cosa te pregunto, ya si me permites, ¿te encontraste con casos de viudas? ¿Con casos de viudas? Por ejemplo, si el hospitalero fallecía, ¿la viuda se podía hacer cargo del hospital? Ay, ya no, vamos a ver, yo no he hecho estudios profundos de hospitales. Eso ya no lo sé. Si quedan en las familias, eso ya habría que ver los trabajos de Ana. Hay precisamente, preguntarle directamente a Ana, a ver si ella, en los que ella estudió, porque yo no he hecho ningún estudio de ningún hospital de arriba abajo, ¿no? Lo que sí, pues he cogido datos ya para la edad moderna, también de hospitaleras, donde las había, cómo estaban, porque otra vez también para un congreso de enfermería, sobre mujeres cuidadoras, entonces había el tema de la hospitalera. Pero todo esto ya para la edad moderna. En la Edad Media, de momento, no hay... O sea, aquí para Asturias no hay información. Pero sí, una mujer viuda... Vamos a ver, es que pensamos que una mujer viuda se queda inválida. Y no. Hay mujeres viudas que se quedan... No es que se queden como en el hospital que tú dices, sino en Avilés, la mujer de un comerciante muy potente, un hombre que se movía, bueno, yo creo, estoy buscando el dato porque murió en Sevilla. Era uno de los que comerciaba con aceite y demás. La mujer se quedó con el negocio, tiró para delante de él, pero bueno, también como lo llevaba el marido. Hasta que al final consigue cerrar cuentas de lo que sea y ya se lo pasa al hijo. Pero el hijo era pequeño cuando murió el padre, que es un pedazo de hijo. Y fue ella la que hizo frente al negocio. O sea que ahí la incapacidad de la mujer, muy relativa. Muy relativa. Es que, perdón, ¿no habrá algún dato donde se vea que igual era la mujer explotada y sigue siendo en muchos casos? Pero el machismo no ha desaparecido. Fíjate, yo creo que en la Edad Media, hablar de machismo en la Edad Media no cabe en la cabeza, porque la mujer soltera era libre, lo que tenía que tener mucho cuidado, claro. Era libre si tenía sus rentas. Si no, ya sabía lo que le pasaba. Tenía que buscar, entonces no había como ahora donde colocarse. La mujer soltera o tenía sus buenas rentas y vivía de ellas, o se colocaba ¿de qué? De criada. O en las familias ricas a cuidar de los sobrinos, ¿no? De criada ilustrada. Pero en cuanto tenía dinero, te quedas maravillada de la cantidad de mujeres que hay comprando, vendiendo, arrendando, ellas, cuando son solas. Luego ya llega una ley que cuando tiene marido, tiene que hacer el permiso al marido, aunque los bienes sean de ella. Pero para actuar, sí. Bueno, lo primero felicitar esta hermosa conferencia llena de vida y entusiasmo, mucha información fantástica. También acerca de esas mujeres, por ejemplo, anónimas, parece que los peregrinos que peregrinaban por el camino francés opinaban sobre las mujeres que servían ayudaban en los hospitales y elogiaban muchísimo a las mujeres del hospital de San Juan de Ortega, diciendo que mujeres bonitas o guapas y decentes. Aquí hay una... Aquí ya viste la condición, mujer de buena fama. La que iba a trabajar en el hospital de San Juan, mujer de buena fama. No podía ser de otra manera. Sí. Y luego para barrer a mi casa, por decirlo así, y respecto a ese supuesto machismo, vamos a ver, el rey Alfonso VII, el emperador, se casó, no sé si en segundas o no sé cuáles nupcias, con una princesa polaca, la doña Rigesa o Rixa, o aquí llamada doña Rica, doña Rica, efectivamente, que parece que firmaba todos los documentos, firmaba junto a él. Aquí había la firma de Alfonso VII y la firma de doña Rica. Y también fundó el Hospital de San Marcos. Bueno, y hay una cosa que no me puede tener, por ejemplo, mujeres peregrinas. Cantidad de reinas de España peregrinaron a Santiago de Compostela acompañando a sus maridos.
cantidad de ellas. Cogí el caso extraordinario de esta reina de Portugal. Hay una muy famosa que no se puede seguir muy bien. Cuando Isabel y Fernando van desde Sevilla hacia Santiago de Compostela, se puede seguir el camino perfectamente porque uno de los oficiales de la Casa del Rey era el limosnero. O sea, la reina no llevaba billetero. Entonces decía, fulano de tal, dale tanto a este señor. Vengano de tal, dale cuánto a este otro, ¿no? Y se ha conservado uno de los libros de un limosnero, ¿no? Y entonces se ve cuando va llegando a Santiago y queda dinero para ese que no tiene ropa. Y queda... Entonces ella va haciendo la peregrinación, ¿no? Como el tema, ¿cómo peregrinaba? A pie, es que no tenía otro remedio, ¿eh? Es que no. En caballería, en silla entre caballos, ahí es una cosa que ahora mismo estamos idealizando. Y lo dice una que es como dijo Isabel, le da a la bota con bastante facilidad y frecuencia, que no se es peregrino si no se va caminando. Y no es así. Mis padres fueron peregrinos a Santiago y no caminaron. No caminaron, pero fueron a Santiago por devoción. Caminaron hasta la iglesia, fueron a misa, estuvieron en la misa del peregrino, recibieron la bendición, fueron peregrinos. O una persona que no puede ir caminando y coge su coche y va haciendo sus etapas en el coche o que duerme en un hotel en lugar de dormir en un albergue. En la Edad Media había todas las posibilidades. Todas. Lo que pasa es que entonces había mucha gente. A mí me encanta la figura esa del burro de San Donino, porque tanto que repetís en arte continuamente, la tal, y que vienen y que trabajan, y que nos encontramos, pues alemanes trabajando madera, pues este señor lleva su herramienta al hombro para trabajar. Entonces es un mundo muy plural. O sea, intentar meter el Camino de Santiago en un esquema rígido revienta todas las costuras por todas partes. Por todas partes. Porque de repente te encuentras en un sitio que el albergue es de un, por ejemplo, entramos en Tineo, primero el albergue resulta que depende de un monasterio, depende de Corias, está en la Pereda. Luego resulta que lo que teníamos abajo en Santa Eulalia de Tineo, lo que teníamos era una fonda. Una magnífica fonda. Sí, señor. Viajamos a Tineo y tenemos un albergue que da del concejo. Seguimos para adelante y así vamos encontrándonos uno y otro de una manera, de otra, como encontramos hoy. Claro, los que iban al albergue, es que muchas veces hemos puesto una I de pobres y peregrinos, y en otro caso es que los documentos no dicen pobres y peregrinos, sino que dicen pobres peregrinos. Gente que no puede pagarse una alberguería en la Rúa de los Albergueros, o que no puede parar en la venta de la Espina o en la venta de Piedratecha, porque ahí tiene que pagar. Y en cambio en el albergue, no. He recibido por amor de Dios, por caridad, ¿Entonces? Como decía el padre Máximo Marianela de Valdedios, evidentemente el primer peregrino no fue andando y tampoco se alojaría en albergues. ¿Por qué no podemos ir ahora en autobús, en avión, en coche y alojarnos donde queramos? Para mí, es que ahora mismo, vamos a ver, es la confusión. Yo ahora mismo, una persona que vive en Barcelona y tiene 2 días para ir a Santiago por devoción y va en avión y vuelve en avión, es un peregrino. Pues es difícil de hacerlo entender, ¿eh? Es un peregrino. Es muy difícil hacerlo entender. Muy difícil. Sí, desde que nos dicen, vamos a ver, es un señor al que estamos con un esquema de la Edad Media aplicándolo al siglo XXI, ¿no? Y ahora lo que ocurre es que el peregrinaje, tú, y lo has hecho Rosa, cantidad de veces, como lo ha hecho Ana, como lo ha hecho Luis, como lo ha hecho Laureano, muchísima gente que estamos aquí, hemos peregrinado, ¿no? Y entonces, yo eso de que si no duermo en un albergue no soy peregrina, como que no me parece. Eso que para que me den el papelito tengo que hacer 100 kilómetros, me parece una injusticia. Yo quiero que me den 8 papelitos, porque yo hice 800. ¿No? Entonces, si no somos capaces de recordar que ese papelito era imprescindible, porque la gente, igual que cuando vamos nosotros por ahí
en la universidad y vamos a investigar o vamos a tenemos que traer el papelito de que hemos estado en el archivo de tal, porque si no nos echan la bronca, ¿no? Porque tenemos que cumplir. Pues la gente venía con la licencia de su párroco para que vean que eran buenas personas, los que caminaban, y cuando volvían, llamaban, que fui, que no me quede por el camino haciendo mozo. Que fui. Entonces, me parecen unas tradiciones preciosas. Yo lo que pasa es que ahora ya, después de... A partir de la Cuarta Compostela dice que no cogía ninguna más. Que ya no... Que encima las han cambiado y no me gustan. No sé si las conocen. Antes la Compostela era la misma imagen, o sea, impresa de las Compostelas que tenemos del 16, del 17, del 18. Y era una cosa monísima en blanco con unas florecitas de color de rosa. Que, con perdón, me parece como las que dan los niños de primaria. Y yo creo que ni a los niños de primaria les gustaría. Entonces es cuando la tradición se convierte en nada. En nada. Ahí lo tenéis. Ya llegaste y ahí tenéis la certificación de que llegaste. Y como aquí es antigua, la moderna. No, mira, como la tradición de la antigua. Y en la antigua no pedían kilómetros. Pedían que llegaras a Santiago con devoción, que te confesaras, que comulgaras, que dieras una limosna. ¡Hala! Ya estás. Sí, yo estuve este domingo en la misa de peregrinos en Santiago y precisamente no sé qué sacerdote oficiaba la misa, pero dijo que peregrinos son todos los que vienen con afán de peregrinación a Santiago, independientemente si han venido por avión o andando. Lo dijo el que celebraba la misa. ¿Fuiste? ¿A la de las 12 o a las de la noche? La de la noche. La de la noche. El señor de Ana. Sí. Don José. Él se lo dice rotundamente. Que la peregrinación no es cuestión de hacer 100 kilómetros, venir andando y dormir en albergues. Ahora, otra cosa es que nos guste hacerlo. Y que de repente, pues sí, en un albergue de peregrinos te encuentras con más peregrinos. Y estás con ellos. Y compartes mesa o compartes lo que sea. Pero, vuelvo a decir, esto nos abre mucho, viendo a estas mujeres que rellenaron, cómo lo hicieron, cómo van vestidas. Ahora, claro, ahora hay uniforme de peregrino. Marca que chulo. ¿No? Entonces, hay una cosa que el camino fue y sigue siendo un camino de libertad. Y que el apóstol lo único que pedía era eso. Caminar, o llegar, rezar, y esto. No pedía otra cosa. Pues no, la libertad está en que cada uno lo haga lo mejor que él quiera y crea que debe hacerlo, y lo mejor que sepa. Y ya está. No hay más. Que vaya con hábito de sarga o con saya roja y manteo verde. Claro, que lleguen con salud, que es lo que importa. Da lo mismo. Una cuestión más. Daría para mucho, la verdad. Tantas formaciones, tantas menciones. La mujer que peregrina a la Cámara Santa en 1192, Raca Fernández, yo me quedé también con eso, sin tener idea. Cuando la encontré, Y vamos, lo tengo ya anotado, es una maravilla. No, Es prontísimo, claro, porque es una noticia temprana para ir aquí, y de Galicia aquí. El final era San Salvador, o sea, que también lo que dice también. Y ahí es donde se ve también el tema de esta primera parte, donde habla de ella, aparece ya todas miles culiadísimos, mujer predives y tal, y ya cuando se ponen al negocio, ya bajamos al lenguaje jurídico puro y básico, pero el marco de delante muy bien señalado. Hay un monje culto que se le hace las cosas. Lo que decías. Bueno, pues si no hay más intervenciones, podemos levantar ya esta sesión. Ah, sí, hay una mano por ahí. Sí, sí. Sí. Quería decir solamente que ¿qué relación tiene la Vía Láctea con el Camino de Santiago? Hay una leyenda de que dice que en noches de verano en el hemisferio norte que se ve, nos muestra el Camino de Santiago, la Vía Láctea. Es una cuestión meramente de astronomía, de física, de lo que se quiera. El Camino de Santiago va hacia Occidente y la Vía Láctea señala al Occidente. O sea, igual señala
el sepulcro de Santiago que el Cabo Finisterre, que lo que sea. Lo que es muy bonito. Y sí es cierto que en la famosa leyenda de cuando se le aparece Santiago a Carlomagno, le enseña y sigue esas estrellas que llegas el camino. Entonces es la primera vez que hemos asociado este hecho de la Vía Láctea a la peregrinación dentro de una fórmula literaria. Sigues camino de estrellas. Lo que es que en aquella época que no había brújulas, sí es cierto que alguien que se perdiera, que saliera del camino, si era una noche clara, orientándose por la Vía Láctea, seguía hacia occidente, iba sin pérdida. ¿El nombre de Compostela tiene que ver algo con el campo de las estrellas? Hay cantidad de teorías. Campo de las estrellas. Hay quien dice, en cambio, usted, como será a lo mejor al lado de Ponferrada, la térmica que acaban de cerrar es Compostilla. No es Compostela, es Compostilla. Se hablaba también de que podía ser de que es cierto que el sepulcro se encontró en una zona en la que había otros sepulcros y que los sepulcros en aquella época estaban compuestos por 4 lajas y una encima. O sea, una piedra, otra piedra, otra piedra, otra, a no ser que estuvieran excavados en la roca, que son estos antropomorfos que están eran una forma compósita. Y de estas compósitas salía también el Compostela. Entonces, es los clásicos topónimos y nombres que no tienen un origen claro. No tienen un origen claro. Que según unos u otros, pues coge cada uno y no hay una certificación de decir, no, esta es la verdad. Esta es la primera vez que aparece y aparece de esta manera. Porque todo el relato de Compostela y demás no lo tenemos hasta el siglo XI. Sí, no, solo quería añadir por el comentario que hacía el señor de la Vía Láctea, que hay una descripción maravillosa de Dante en la Divina Comedia, el Canto 25 del Paraíso, y en otra obra que se conoce menos, Vita Nuova, donde él identifica la Vía Láctea, la llama la Vía Galicia, porque identifica con el camino que haría la luz, que lleva a Galicia, y es una descripción preciosa la que hace Dante en la Divina Comedia de la Vía Láctea, identificándola con el camino que conduce a Santiago. Pero literaria, puramente literaria. La primera vez que aparece eso, en el sueño, nos ponía la autoridad Eloísa, ¿no? Sí. El sueño de Carlomagno y la Vía Láctea encima. Que encima estaba pintadita de blanco, no de estrellas, sino blanca, totalmente. Y todavía un detallito, el báculo de Santa Isabel tiene forma de astrolabio. Tiene forma de astrolabio, es decir, esta forma tenían muchos báculos para orientarse según la Vía Láctea. Hay todas las posibilidades del mundo. Es un camino de sugerencias. Bueno, pues el martes que viene nos imparte la 4ª conferencia del ciclo María Álvarez sobre urbanismo en el Camino de Santiago y vías del camino, y bueno, yo creo que son aspectos muy distintos y complementarios que pueden ser muy interesantes. Entonces les emplazo, si pueden y quieren, a venir el martes que viene a las 7, y muchísimas gracias de nuevo por asistir y nos vemos. Gracias a Pepa, María José.